4 años de experiencia en gerencia y en estructuramiento de vivienda social. Ingeniero, ¿cómo está? Cuénteme. Buenas tardes a todos, muy agradecido por tu invitación, Michelle. Bueno, yo le quiero preguntar algo y es acerca de su opinión frente a lo que ha dicho el gobierno nacional y qué medidas ha tomado este gobierno también frente al sismo que sucedió el pasado lunes. Bueno, los sismos normalmente de esta magnitud lo que hacen es romper el paradigma. Todos estábamos en un statu quo, teníamos unas cosas y eso sí, claro, lo cambió todo. Entonces, lamentablemente coincidió con un nuevo gobierno que apenas iban para la oficina en su primer día de trabajo. Eso en alguna medida podría justificar la forma como han reaccionado en demorarse en expedir unos decretos, pero pues no los podemos juzgar porque pues apenas llevan un día, ni siquiera un día de trabajo. Pero ya han pasado varios días y los mensajes que hemos recibido, especialmente del Ministerio de Vivienda, pues no nos dejan tranquilos. ¿Por qué razón? Han dicho que van a hacer un trabajo en 3 fuentes. Entonces, la primera, que nos van a ofrecer subsidios de arrendamiento a las personas que resultaron damnificadas. Yo me pregunto, ¿hay viviendas en alquiler suficientes para las familias que se quedaron sin una vivienda? No lo hay. Ni siquiera se está controlando el nivel de precios de los arrendamientos. Y eso es una ley, que es la 820, que es una obligación de todos los alcaldes de controlar esas personas que están especulando. Es muy fácil pedir las pruebas porque hay avisos donde hace una semana, por decir algo, el alquiler era 1 millón. Sí. Ahora vuelven y publican y sale 1,5 millones. Sí, claro, y se ha notado mucho esa diferencia. Y yo sé que usted tiene, digamos que la experiencia en este ordenamiento territorial, ¿cierto? Entonces yo por eso le quería preguntar, ahorita que usted mencionaba sobre los subsidios de vivienda y en cómo se les van a repartir a las personas porque no sabemos si hay suelo apto para construir, ya también entendiendo y hablando un poco acerca de las zonas de alto riesgo. Bueno, entonces el primer aviso que dan es que van a dar esos subsidios de arrendamiento, pues eso se va a quedar ahí. Lo segundo que dijeron es, la otra semana vamos a mandar unas personas a visitar las zonas. Eso ya lo hicieron los alcaldes. O sea, si ellos vienen tarde, entonces lo que van a hacer es duplicar el trabajo. Entonces, esa segunda no está clara. Y tercero, han dicho, vamos a reconstruir las ciudades y vamos a hacer proyectos de vivienda. Sí, ese es el mensaje y ese es el deber ser. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, hoy tenemos en los 21 municipios de la cuenca que cogen a Pereira, los 12 municipios del Quindío y 8 municipios del Valle, incluyendo Cartago, tenemos más de 445 asentamientos en zonas de alto riesgo. Son familias que ya llevan viviendo allí muchos años, décadas, incluso 20 años, porque después de la reconstrucción del eje cafetero, se habían resuelto todos esos asentamientos, se habían reubicado esas familias y empezaron de nuevo a ocupar las quebradas. ¿Por qué razón? Porque los constructores, principalmente y los señores afiliados de Camacol, prefirieron dedicarse a construir vivienda para ricos, para turistas y olvidaron construir vivienda económica para los de acá. Pero entonces yo le quiero hacer de nuevo la pregunta y es, ¿no hay el suficiente suelo o es que no desean construir para estas personas? Suelo siempre ha habido. Okay. ¿Por qué razón? Mira que vemos todos los días las redes sociales tuyas, no sé si te llegan, sí, claro, avisos de constructoras. Sí, claro. Y casas, edificios, casas campestres, glamping, etcétera, etcétera. O sea, sí hay suelo. De hecho, se está desarrollando. ¿Qué se está haciendo allí? Vivienda suntuosa. ¿Para quiénes? No para los quindianos, no para los que somos del eje cafetero, sino para otras personas que viven en Bogotá, en Cali, en Miami y se quieren venir acá, pero vienen un fin de semana.
cada fin de semana o 2 veces al mes y estamos haciendo vivienda para ellos. O sea, suelos sí hay. Ingeniero, entonces, qué pena lo interrumpo. Si hay acá, digamos, la catástrofe que sucedió este pasado lunes y hay muchas personas que se quedaron sin vivienda por temas de demolición, porque la vivienda le quedó en pérdida total y además están las personas que habitan estas zonas de alto riesgo, ¿cómo se dividirían los subsidios y cómo deberían hacer para que empiecen a construir? ¿Cómo se empieza a gestionar eso? Entonces esa es la pregunta que no nos han dicho cómo lo van a hacer, entonces aprovechamos aquí con la experiencia que tenemos de haber participado en la reconstrucción del eje cafetero del 99, es que el gobierno nacional debe expedir ya un decreto con fuerza de ley, porque el que expidió no aguanta para esto que se necesita, permitiéndole a los alcaldes, por una sola vez, incorporar suelo seguro para desarrollar los proyectos de vivienda económica o vivienda prioritaria que necesitan todos los hogares de la reconstrucción. Por ejemplo, en Armenia, sin saber cuántas viviendas en total hayan sido pérdida total, ya tenemos que hacer más o menos 5.000 viviendas para reubicar las familias que viven en 121 asentamientos normales, solo por hablar de Armenia. El otro municipio que tiene que hacer una gran cantidad de viviendas es Pereira, que tiene 8.600, 8.700 personas viviendo en zonas de riesgo. Y ahora se le suman los daños. Más todas las viviendas que quedaron totalmente destrozadas, más las que quedaron dañadas. Entonces, primero es hacer eso, permitir que se genere suelo seguro, quitar todos los trámites y todos los costos para facilitar que se desarrollen esas viviendas que tienen un tope de 90 salarios mínimos y 135 salarios mínimos, quitar toda esa cosa y permitir que se empiecen a desarrollar nuevos proyectos de vivienda que van a ser en altura. Vamos a ver posiblemente edificios de 10, 12, 15 pisos, no hay que tenerle miedo a eso, porque si se construye bien, no pasa nada. Sí, claro. Cuando se construye sin ética... Y para eso está el plan de ordenamiento territorial. Entonces, si yo construyo bien edificios de 12, 15 pisos, en Bogotá se están haciendo edificaciones de 30, 40 pisos, en Medellín incluso más, de vivienda social, se pueden hacer bien hechos. Entonces hay que hacer eso. Segundo, las 125.000 familias cuyas viviendas, dijo el gobierno anoche, que habían sido averiadas, entonces el gobierno ya debe enviar unos técnicos que los municipios ya hicieron unas visitas, hicieron un primer inventario, ahorita viene a enviar unos profesionales que vayan y miden y calculan cuánto valen esos arreglos y se les empiezan a generar los subsidios de reparación. No se llama mejoramiento, señor ministro, no necesitamos hacer mejoramientos de vivienda, eso no existe, no aplica acá. Lo que se necesita es reparación. En otros casos donde la vivienda está más dañada, reconstrucción. Entonces, puede pasar dos cosas. O sea, mi casa, el lote queda sirviendo porque no está en zona de riesgo. Sí, claro. Entonces, si fueron pocos los daños, hago una reparación. Si fueron muchos los daños, hago una reconstrucción. Pero si el lote no sirve, hago una reubicación o una relocalización. Esos son los proyectos de vivienda nueva que se deben hacer, en los cuales los alcaldes, ya les enviamos una petición a los 21 alcaldes de la cuenca, incluyendo Pereira, Armenia, Cartago y las ciudades más grandes, Dos Quebradas, donde les decimos, deben incluir en esos censos a estas 33.000 familias que llevan viviendo muchos años en las quebradas, en las cañadas, en cambuches, y que esta es la oportunidad de tener una vivienda. Bueno, también yo le quiero preguntar nuevamente acerca de los POT, y es, digamos, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles son las fallas que usted identifica y qué se podría mejorar? Porque sabemos y entendemos que estos POT están desde el 2000-2002 más o menos. Sí, en el 99, cuando ocurrió el terremoto, el Fore lo que hizo fue contratar la formulación de los POTs de los municipios y casi todos son del año 2000. Luego, hay unos que todavía siguen siendo del año 2000, de muchos municipios. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Hay que formularlos. Entonces, aquí, en el caso del Quindío, es muy importante que la gobernación haga entrega ya inmediata de los estudios básicos de gestión de riesgo
de los municipios y en especial el de Armenia, porque Armenia es el que más va a necesitar esos estudios para poder formular su nuevo POT. Y además que se le entregue por parte de la Universidad Quindío los estudios de microsonificación. ¿Y bajo qué parámetros digamos, se tienen en cuenta para empezarse a construir esos POT? Se necesitan, ya los alcaldes han estado haciendo lo que se llama el diagnóstico, la revisión y una especie de formulación. Pero para poder entrar ya a definir los usos del suelo, cuáles son las zonas seguras, los retiros, hay una sentencia de la Corte Constitucional que ya dice que de las quebradas hay que dejar 30 metros como mínimo. Acá en Armenia no quieren dejar los 15 metros, por eso hay muchos sitios donde las quebradas han afectado la cercanía, tantas edificaciones. Entonces, eso ya lo han ido alistando. Necesitamos que la gobernación entregue los estudios básicos de gestión de riesgo, fundamentalmente a la ciudad de Armenia, y creo que faltan unos 2 o 3 municipios, para que vayan a la corporación autónoma y la corporación lo revise y de su conformidad, es decir, los acepte, porque pues, normalmente sí, yo yo mando pintar esta mesa y me la entregan, pero yo vengo y digo, venga, allí le quedó este detallito, mire que aquí no lo pintó, mire que aquí levántelo porque no me quedó bien pintado, esos son detalles, eso hay que hacerlo, y ya con eso, ellos deben, estos alcaldes, los 21 de la cuenca, del Ponca de Río La Vieja, tienen que ponerse ya a formular sus POTs. ¿Y es posible que con esta actualización de los POTs disminuya en caso tal de otra catástrofe, digamos, lo de vivienda en los daños estructurales, daños viales? ¿Si claro, puede haber una reducción? Claro. ¿Cuál es el fin de los planes de ordenamiento territorial? Es definir cuáles son los suelos seguros en donde se puedan desarrollar construcciones de todo tipo, residenciales, comerciales, institucionales, industriales, etcétera, etcétera. Eso lo define esos estudios. Y ahí ellos me marcan a mí cuáles son las zonas de riesgo. Y es muy buena tu pregunta porque nos hace hablar de la falla armenia. La falla armenia es un sitio donde no se puede permitir la construcción. Así los señores de la Universidad del Quindío estén diciendo que supuestamente el terremoto de Armenia se debió a la falla de Ibagué y no a la de Armenia. Eso es falso y eso no está técnicamente ni científicamente demostrado. Después de esos anuncios, yo le escribí al IGAC, al Servicio Geológico Colombiano, sí, claro, al Ministerio de Vivienda, y me contestaron todas las entidades que la Comisión Nacional de Construcción Sismo Resistente no había ni siquiera recibido los estudios de Armenia y que no avalaba ningún tipo de pronunciamiento sobre eso. Para eso son esos POTs. Mientras eso se hace, el gobierno nacional sí va a tener que hacer algo. En el año 2012 se aprobó la ley 1537, una ley que se denominó Ley de Vivienda Vargas Lleras, que permitió construir aproximadamente 80.000 viviendas gratuitas para resolver todo un déficit que se tenía de una época donde había mucha gente viviendo en las calles, pero no eran por desastres naturales, sino por el conflicto armado. Sí, claro. Debes recordar, aunque estás muy joven, que había muchos desplazados, sí, claro, en las avenidas. Entonces ese proyecto de esas viviendas sirvió para darle vivienda a ellos. Ahora hay que repetir eso. El gobierno con este decreto de emergencia debe permitir que se incorpore rápidamente suelo seguro para que se comiencen a desarrollar los proyectos y que por lo menos el 70% de ese suelo se destine a vivienda económica. ¿Y cómo podemos hacer eso sabiendo que no hemos recibido no hemos tenido algún pronunciamiento por parte del gobierno nacional en cuanto a los subsidios a las diferentes alcaldías o al departamento del Quindío? Pues el gobierno se demora un poco. Mira, en el año 99 el terremoto fue el 25 de enero y el gobierno vino a expedir el primer decreto más o menos el 12 de febrero, es decir, se demoró 17 días. Okay. Después de ese decreto tuvo que corregirlo y ese otro decreto se demoró más o menos 2 o 3 meses. ¿Qué esperamos? Que con esa experiencia, porque ya sabemos cuáles son las cosas malas del FORE que no se pueden repetir, lo que necesitamos ahora es que el gobierno ya muy pronto
en cuestión de 2 o 3 días, es decir, al viernes, emita una norma que establezca todas estas cosas que te estoy comentando, sí, que se necesitan para agilizar, poder intervenir el suelo. ¿Me podría usted de pronto mencionar alguna de esas normas que usted, digamos, desde su experiencia en ordenamiento territorial, pondría, digamos, en estos temas? ¿Qué necesitamos? Que se permitan incorporar suelos rurales, suburbanos, al perímetro urbano, con 2 condiciones básicas. 1, deben tener garantizados los servicios públicos, no que se los voy a poner o que se podrá conectar, sino que ahí estén los tubos del acueducto. En los casos de los alcantarillados, como no hay alcantarillados, yo sí estoy solicitando que cada proyecto tenga su propia planta de tratamiento de aguas residuales, porque no podemos seguir contaminando nuestras quebradas, y la energía y el gas es muy fácil de que lleguen, lo mismo las telecomunicaciones. Sí, claro. Segunda condición, no deben estar en zonas de riesgo ni de protección ambiental y deben tener acceso a la movilidad, es decir, deben tener avenidas por donde la gente pueda entrar. Que no pase lo de Puerto Espejo, que urbanizaron y uno llega a Puerto Espejo y es un trancón eterno. Entonces hay que hacer esas autopistas. Eso es lo primero. Segundo, deben quitársele una serie de costos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tramitar las licencias, no me pueden cobrar porque es unos proyectos de reconstrucción para resolver una emergencia social y ambiental y económica. Entonces yo no puedo destinar dinero que puedo poner en ladrillos o en cemento a pagarle el trámite a los curadores urbanos o a las oficinas de planeación. Eso no. Incluso tampoco ni a los notarios ni a las oficinas de registro. Todo eso se llama los costos transaccionales. Y digamos que esos costos que usted me menciona también, o ese subsidio que también del que estamos hablando acá, también abrazarían a las personas que quizás no tuvieron algún desastre en su casa, pero que viven en una zona de alto riesgo. Puede ocurrir que yo estoy en una zona de alto riesgo y a mi casa no le pasó nada, pero por estar en zona de alto riesgo debo tener un acceso para reubicarme. Sí aplicaría. Pues yo pienso que esto apenas va comenzando. Se habla de 125.000 viviendas afectadas y de 25.000 viviendas con daño total, pérdida total. O sea, más o menos 150.000. Como no han llegado todavía noticias de todos los otros municipios, sí, porque claro, esto llegó incluso hasta Nariño. El gobierno, por ejemplo, en los decretos se olvidó incluir a Nariño. Hay varios municipios de Nariño, del sur de Nariño, que quedaron afectados. Y a mí sí me causó curiosidad cómo incluyen a norte de Santander, porque se pasan por Tolima, Cundinamarca, Santander y llegan a norte de Santander. Ese sismo está muy raro. Lo mismo incluyen a Putumayo, donde tampoco hubo daños. Hay parte de Antioquia que sufrió mucho, Chocó, Caldas una parte, Risaralda, Quindío, sí, y norte del Valle. Entonces eso hay que definirlo muy bien. Entonces yo pienso que esperando el nivel de noticias que va a comenzar a llegar, eso va a ser más o menos un proceso de unas 300.000 viviendas, dentro de las cuales nosotros aquí en el Quindío y desde el Consejo de Cuenca queremos, aspiramos a que se incluyan las 33.000 familias que viven en las invasiones. Bueno, ingeniero, yo también le quiero preguntar esto, y es cómo, digamos, la gente puede solicitar la vivienda a través de las encuestas que se están realizando, si ellos consideran que están en una zona de alto riesgo, cómo lo pueden hacer y qué, digamos, qué ley lo avala. Bueno, perfecto. No me puedo poner a esperar a que vayan a mi casa a visitar. Claro. ¿Qué hago? Saco mi celular y empiezo a tomar fotos de mi vivienda, tomo la foto de la dirección, me tomo yo una foto con mi familia, una selfie con la casa y hago un correo electrónico y lo mando, por decir algo, si está en Buenavista. Entonces escribe alcaldía@buenavista_quindío.gov.co y escribe, me permito informar que mi vivienda, localizada en la calle tal, con carrera tal o en la vereda tal, sufrió los siguientes daños y solicito que se incluya en el censo y envían las fotos y los datos de la vivienda. Y para las familias que no tienen acceso a internet, ¿dónde se pueden acercar? Podrían ir a los puntos Vive Digital. Entonces,
todas las alcaldías tienen unos puntos Vive Digital. Hay unos problemas, sobre todo en Quimbaya. Vi que la gobernación está colocando unos accesos satelitales a Starlink, entonces allá pueden prestar ese servicio. Pero también desde el propio celular. Es que yo también puedo, en mi celular, tomo las fotos, abro un correo electrónico y lo escribo y lo envío. De hecho, en mi casa no sufrió daños mi vivienda, pero las vías sí. Entonces, una vía que al frente, que hay un muro de contención de gaviones, se desprendió. Un poste de la energía se la dio. Una parte del alcantarillado, un cabezal, se desprendió. Entonces yo ya envié eso para que el municipio lo incluya. ¿Y cuánto puede tardar el municipio en responder eso? ¿Cuánto es el tiempo límite o cuánto es el deber ser de ellos? El municipio se demora cualquier tiempo, pero ellos van a tener que empezar a hacer la publicación de unas actas de los comités municipales de gestión de riesgo para que las personas sepan que sí están incluidas o no en el censo. Sí, claro. Esa sí es una sugerencia que le hacemos muy respetuosa a los alcaldes, y es vayan publicando listados por barrios. Entonces, por nombres, para que la gente sepa que sí está o no, en orden alfabético, con las direcciones de las casas, y con eso la gente se tranquiliza porque ya sabe que sí está incluida en el censo. Por otro lado, los alcaldes deben estar muy pilas porque ya comenzaron a llegar vivos a tratarse de meter a los municipios para ganarse esos subsidios. Escuché al alcalde de Quimbaya muy juicioso que ayer o antes de ayer detuvieron una serie de camiones que traían indígenas del Valle y del Cauca que se querían ya asentar en Quimbaya para que les den vivienda allá. Eso no se puede hacer, señores zurdos. Eso no se hace. No utilicen las personas vulnerables para que hagan esa cosa, y menos a los indígenas. No nos puede volver a pasar lo que nos pasó en las colinas, acá en Armenia. Sí. En las colinas resultó que hay un cabildo indígena, donde en Armenia no teníamos indígenas, pero ahí está. ¿Por qué? Porque hubo un descuido y en ese proceso llegaron cantidades de miles de personas del Valle, especialmente de ese Paz, en Cali, y por ejemplo en Calarcá, la ONG que manejaba esta reconstrucción, tuvo, no sé si sea la generosidad o el descaro de habilitar más de 5.000 subsidios para arrendatarios, cuando en Quimbaya solamente habían 120 arrendatarios. Sí, claro, la gente se aprovecha mucho de la situación, ingeniero, y ya para ir cerrando yo le quiero preguntar acerca de este mismo tema, y es, digamos, ¿cómo puede la alcaldía municipal y la alcaldía de todos los municipios afrontar estas situaciones de riesgo, este tema con los hurtos, con las personas que se vienen de aprovechadas? Bueno, ahorita esta emergencia, yo sí pienso que los alcaldes se deben unir y exigirle al gobierno que los 200 millones de dólares que ya giró el BID al Ministerio de Hacienda, por lo menos a cada uno de los municipios, de los 120 municipios más afectados, les envíen $1 millón. Esos son más o menos 3.200 millones de pesos. ¿Para qué? Para que les permita contratar gente para que esté pendiente de eso. Hay que hacer rondas porque la gente llegó por la noche, estos indígenas, a Quimbaya. Entonces hay que hacer rondas, hay que estar cuidando. Simultáneamente este personal que el municipio contrate tiene que estar ayudando a demoler las viviendas, a recoger escombros, pero se tienen ya que poner a construir alojamientos temporales. La gente no va a aguantar vivir en carpas, no hay dónde alquilar viviendas, a no ser que el gobierno nacional nos diga que los van a llevar a vivir quizás a Medellín, a Ibagué, a Bogotá, y les pagan arriendo allá, pero no creo que eso vaya a suceder, la gente no se iría. Esas son las dos cosas que deben hacer los alcaldes, el gobierno sí tiene que girarles, porque esa plata es un crédito de urgencia del BID por 300 millones, supe que le giraron 200 y que ya el gobierno se quede con 80 y que le gire a los municipios a cada uno $1 millón para que hagan eso. Y te quiero contar un dato, mira, en el 99 se pagaron 130.272 subsidios y era solo Quindío, unos poquitos municipios del Valle, unos poquitos del Tolima, unos de Risaralda y unos del Caldera, solo 28 municipios, ahora se habla de 440. Y mira que llegamos a una cifra de 130.000. Ahora que este impacto, yo calculo que puede haber sido 5 veces lo que pasó en el 99, vamos en un dato de 150.000.
Es decir, que van a llegar fácilmente a 300.000 viviendas. En esa época, para los alcaldes, porque yo les he planteado, y me dicen, bueno, pero ¿cómo vamos a meter los asentamientos o los cambuches si no les pasó nada? Aparentemente no les pasó. Pero les puede suceder a Pero futuro. están en zona de riesgo. Claro. Entonces, en este proceso del 99 se dieron 17.878 subsidios a poseedores. ¿Qué significa poseedor? Que tenía una casa en un lote que no era de él. Se dieron 13.326 viviendas a personas que vivían en zonas de alto riesgo. Todos los municipios del eje cafetero quedaron sin invasiones. Se levantaron esas invasiones. Y se entregaron 16.696 viviendas a personas que vivían en arrendamiento, porque normalmente le dan al dueño de la casa y se olvidaban de los arrendatarios, entonces se les dio a los arrendatarios. Y en esa época alcanzaron a vivir 9.369 familias en 127 alojamientos temporales. La reconstrucción se hizo a través de 105 proyectos, solo para estos municipios. Ahora vamos a necesitar hacer, diría yo, unos 300 o 400 proyectos de vivienda. Se sugiere al gobierno que vincule las constructoras AAA a las más importantes del país. Yo diría que las del top 100 de las empresas más grandes constructoras del país hay que traerlas acá porque son muy serias. Para empezar también a construirle a todas esas personas que Michelle, porque son serias y ellas no van a hacer algo malo, como ha sucedido muchas veces. En la reconstrucción hubo muchos proyectos que fracasaron. Claro. La Cecilia, Ciudad Alegría, La Linda, sí, hay varias. Entonces, eso no puede pasar. Entonces, cuando yo vinculo a unas empresas muy grandes, de reconocida trayectoria, entonces yo puedo garantizar que me entreguen los proyectos. Sí, claro. Ahora, necesitamos también que se vinculen los constructores de acá. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo planteo? Contraten a los constructores grandes que tienen sistemas certificados en calidad, sí, en LED, que son las normas de reducción de huella de carbono, utilizan tecnología BIM y ellos pueden contratar a los constructores locales, de tal forma que se le pide al gobierno que al menos el 40% del personal de profesional de todas las empresas que van a llegar a trabajar acá sean profesionales de aquí, que no nos pase lo del 99, que fuimos unos muy poquitos los que tuvimos la oportunidad de ser ejecutivos en estas empresas. Normalmente los señores de las ONGs venían de otras partes. Claro, ingeniero, y así también y los profesionales de acá tenían que hacer caso y les pagaban menos. Claro, y así también se garantiza que las personas reciban lo que les corresponde y algo bueno. Y que también participemos nosotros en la reconstrucción y eso genera un sentido de pertenencia. Ahora, ¿qué más que nosotros mismos ayudemos a reconstruir? Bueno, ingeniero, muchas gracias por toda esta información, por estar acá con nosotros en CNS Noticias. Gracias por darle toda esta información a los televidentes, que de verdad es muy valiosa. Por supuesto, la tendremos en cuenta. Gracias por estar acá. Bueno, gracias. Y a las familias hay que tener paciencia, hay que hacer un buen análisis, poner las quejas y tener la certeza de que detrás de estas tragedias siempre vienen las oportunidades. Y siempre desafortunadamente, después de una guerra o un desastre natural es cuando llegan grandes cantidades de dinero a reactivar la economía y a reconstruir. Claro que sí. Esto es CNS Noticias. Muchísimas gracias. A ti.